Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver algunas de las propiedades especiales de PostgreSQL. A diferencia de otras bases de datos como MySQL, Microsoft SQL Server u Oracle, PostgreSQL no solamente es una base de datos relacional, sino que también es relacional y orientada a objetos. Una de las propiedades que hace que PostgreSQL sea un motor orientado a objetos también es la propiedad de herencia, que es la que vamos a ver en este video. Imagínate que quiero trabajar con dos tablas, ¿no? Quiero guardar información de los profesores e información de los jefes de práctica, de estudiantes que ayudan a los profesores a corregir los exámenes. Una manera de guardar esa información sería implementando dos tablas, como estás viendo en el slide que te estoy mostrando. Una tabla sería para guardar la información de los profesores y otra para guardar información de los jefes de práctica. Tal como ves ahí, esas dos tablas tienen ciertos campos en común. Ambas entidades tienen un nombre, un apellido y una fecha de nacimiento, por decir algo. La diferencia es que los profesores, además de estos datos comunes, tienen además, por ejemplo, cierto número de tesistas, cierto número de publicaciones, cosa que los jefes de prácticas no tienen. Los jefes de prácticas, por ejemplo, tienen, se podría querer guardar cuántas horas semanales trabajan. Normalmente trabajan, pues, 4 o 8 horas semanales un jefe de práctica, ¿no? Mientras que los profesores, todos los contratados, todos trabajan 40 horas. Entonces, como verás, normalmente cuando uno quiere guardar información, existen entidades que tienen muchos campos en común y solo se diferencian en unos poquitos campos. En una base de datos relacional, simplemente relacional, pues uno no tendría más remedio que crear una tabla para cada entidad, ¿no? A pesar que estas tablas sean muy parecidas. En cambio, cuando la base de datos es orientada a objetos, uno tiene una alternativa, uno tiene una opción adicional, y la opción adicional es separar esos campos comunes en una tabla propia, como por ejemplo la tabla persona. Aquí, como ves, la tabla persona tiene 3 campos, que son los campos comunes a profesor y jefe de práctica. Esos campos comunes serán nombre, apellido y fecha de nacimiento. ¿Y qué hago con los otros campos que sobran? Esos otros campos que sobran los colocas en una tabla profesor que hereda de la tabla persona y una tabla jefe de práctica. Su único campo diferenciable, digámosle así, era horas semanales, las horas semanales que trabajan, ¿no? Entonces creas una tablita con un solo campo, pero esa tablita que herede de la tabla persona. ¿Qué es lo que estás especificando en esta herencia? Que hay ciertos campos comunes, que todas las personas tienen nombre, apellido y fecha de nacimiento, y que hay dos tipos específicos de personas, ¿no? Una persona, un tipo de persona puede ser el profesor es una persona de hecho, y otro tipo específico de persona puede ser el jefe de práctica, ¿no? Estas personas, tanto el profesor como el jefe de práctica, tienen sus datos adicionales, además de los datos comunes que ya están ahora incluidos en una tabla específica como persona. Esta es la propiedad de herencia, y esta propiedad de herencia es típica de la programación orientada a objeto. Y en el caso de base de datos, esta propiedad de herencia se ha tratado de implementar como herencia de datos en PostgreSQL. ¿Cómo se implementa? Ahorita te muestro este mismo ejemplo. Vamos a crear la tabla persona con estos 3 campos y estas 2 tablas que heredan de persona. La tabla persona es una tabla normal, simple. ¿Cómo la creas? Como uno esperaría crear una tabla cualquiera, ¿no? Create table y los campos. Código varchar, nombre varchar y en este caso apellido. No he puesto fecha de nacimiento, apellido. Bueno, dejémoslo ahí. Apellido varchar. Ahí está. Todas las personas tienen esos datos. Código, nombre y apellido. Y ahora, adicionalmente, había una tabla profesor. Entonces, ¿cómo creo esa tabla? La creo simplemente así. ¿El profesor qué datos tenía? Tenía 2 datos, ¿no? Tenía el número de tesistas, que era un dato entero. Un profesor puede tener 3, 4, 5 tesistas por semestre, dependiendo. Y también un número de publicaciones. ¿Cuántas publicaciones tiene? ¿Ok? También de tipo entero. Así. Así es como se ve, ¿no? Pero además hay que especificar que esta tabla hereda, ¿no? Y aquí viene la palabra reservada, inherit. ¿Hereda de quién? Hereda de la tabla persona. Así es. Entonces, ¿qué cosa hago yo? Vamos a ejecutar esto. Estoy creando una tabla profesor con 2 campos, pero no es solo 2 campos. 2 campos yo estoy especificando explícitamente, pero además estoy diciendo que esta tabla hereda de la tabla persona.
Lo que se sobreentiende que adicionalmente a los dos campos que yo estoy declarando, la tabla profesor también va a incluir los tres campos de la tabla padre, la tabla persona, ¿no? En este caso de la herencia aquí, la tabla persona se suele llamar tabla padre, profesor y jefe de práctica se suelen llamar tablas hijos, ¿ok? Entonces aquí, cuando una tabla hereda de otra, se sobreentiende que los atributos de la tabla padre, en este caso persona, también se añaden a la tabla hijo, en este caso profesor, ¿no? De hecho, ahorita te lo muestro, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un CLA profesor. Es cierto que todavía no hay ningún dato, pero la estructura ya está creada, ¿no? Entonces ya se puede ver que la tabla profesor no solamente tiene número de tesistas y número de publicaciones, sino también los tres campos, o sea, todos los campos de la tabla persona, de la tabla padre. Ahora, si yo quisiera crear la tabla jefe de práctica, pues simplemente análogo, ¿no? Crear la tabla jefe de práctica tenía horas, me parece que era, cuántas horas trabaja semanales, y ese es un campo entero, ¿no? Y decimos también que esta tabla hereda de la tabla persona. Así, listo. Entonces agarro, creo la tabla y se ha creado. ¿Cuántos campos va a tener la tabla JP? Todos los campos que tenga persona, su tabla padre, más los campos que yo haya definido aquí, dentro de la definición específica de JP. Entonces, bien, ahora, ¿cómo es que se insertan datos? Cuando yo quiero insertar en profesor o en JP, obviamente no tengo que insertar dos datos o un dato, ¿no? Tengo que insertar todos los datos, ¿no? Los tres datos de persona más los dos datos de profesor en este caso o el dato de JP. De hecho, yo tengo acá ya los scripts. Aquí tengo estos scripts, lo voy a copiar. Vamos a ponerlo todo junto para que se note. Vamos a poner esto aquí y aquí tenemos. Mira, estos datos voy a insertar en la tabla profesor, estos 4 registros. Date cuenta, ¿no? Que no estoy insertando solamente 3 datos, sino estoy insertando 5, ¿no? 3 para la tabla persona y 2 para la tabla profesor. Entonces yo agarro, inserto perfectamente y acá en JP igual, ¿no? No inserto solamente un dato, número de horas. Por la herencia se sobreentiende que JP también tiene 3 campos más, ¿no? Que son código, nombre y apellido. Ahí está. ¿Cómo se hacen los queries? Los queries se hacen normal, como todo el tiempo, ¿no? ¿Quieres ver los profesores? Ahí salen los profesores. Todos los profesores. ¿Quieres ver los jefes de práctica? Ahí tienes todos los jefes de prácticas. E inclusive, ahí está, los jefes de práctica. Y si quieres ver, inclusive aquí se puede ver también la tabla padre, persona. ¿Qué es lo que te sale ahí? En este caso lo que te va a salir es una lista de los atributos comunes, tanto de profesores como jefe de práctica, ¿no? Probablemente, digamos, si quieres hacer una invitación a todo el personal de la universidad a un evento específico, probablemente convenga hacerle un select a la tabla persona nada más. Y ahí sacas los datos de todos, ¿no? Profesor, jefe de práctica, podría haber otra tabla también que sea personales administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, date cuenta, ¿no? Que es cierta ventaja. Porque si tú tuvieses los profesores y los JP en dos tablas separadas y quisieras sacar una lista de todos, tendrías que hacer un junior, ¿no? Lo cual es ineficiente. Mientras que acá, mediante este diseño, todas las personas las sacas directamente de una sola tabla.